Hola, bienvenidos todos a este Open Day de Serás. Hoy estamos acompañados de Juan Antonio Aybar, Capitán Aybar. ¿Qué tal? Muy buenas, muy Muy bien. buenas. Un placer estar aquí. Y sobre todo estamos acompañados de nuestra protagonista, Ángela González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, emocionada. ¿Emocionada? Sí. Muy bien. No es para menos, ¿no? No. Ángela González, alumna de Serás y número 1 de la promoción 131 de ingreso al cuerpo de Guardia Civil. Qué lujazo, ¿no? Sí, la verdad que no me puedo quejar, no. Pero bueno, también he trabajado para ello. Ángela, que eres de Zamora, 22 años, Ujú. has estudiado en Salamanca, un grado global, ¿no? Que sería como relaciones internacionales, ¿no? Sí. Además en inglés, de un pueblo de 1.800 habitantes aproximadamente, Villaralbo, Ujú. Villaralbo de Zamora. ¿Qué le pasa por la cabeza a una chica o a una niña para decir quiero ser guardia civil? Pues a ver, yo cuando estaba estudiando esta carrera, como has dicho, es todo muy ambientado al ámbito global. Y dentro de ese ámbito global, pues hemos dado seguridad internacional, conflicto y resolución de conflictos, terrorismo, migración, que al final son problemas que, quieras que no, están muy relacionados con la función policial. Entonces, mirando a futuro y mirando que eso es realmente lo que a mí me interesaba, lo que a mí me gustaba, decidí que la Guardia Civil, como tú has dicho, soy de un pueblo, los conozco mucho más, era lo que quería hacer, era lo que me quería dedicar para, bueno, dentro de lo que cabe acercarme a eso, pero al final seguridad ciudadana para mí es muy interesante también. O sea, Ángela, que tú no tienes familiares en la Guardia Civil, ni tu abuelo, ni tu padre, No, no te lo planteaste con 15 años, no, pero esto es no. lo que nosotros decimos, ¿no? Que en la convocatoria no dice en ningún sitio que usted tiene que ser hija o nieta de la Guardia Ujú. Civil. O sea, tú no te lo planteaste hasta que terminaste tus estudios universitarios. Claro, yo cuando estaba, bueno, el primer cuatrimestre del último año fue cuando me lo planteé, porque al final, pues, el último año de carrera ya te empiezas a plantear qué es lo que quieres hacer. Y fue entonces cuando me lo planteé. Sí que conocía guardias civiles, pero no nadie de la familia. Un vecino cercano, tanto él como su hija son guardias civiles, pero más allá no conocía a nadie más. ¿Y cómo fue el proceso? Supongo que no fue súbito, ¿no? Te fuiste No. informando poco a poco de cuáles son las funciones, las modalidades de ascenso, la exigencia del proceso selectivo. Sí, hombre, la verdad que sí. Lo primero que miras un poco es las oportunidades que tienes a futuro, un poco, ¿no? Como tú has dicho, las modalidades de ascenso y luego lo que es el proceso selectivo, que mucha gente se piensa que el proceso selectivo a la Guardia Civil es el más fácil, pero no es así. Es igualmente un proceso muy exigente que requiere trabajar todos los días. Esto siempre lo decimos nosotros, ¿no? Nosotros, como preparadores, queremos ser honestos e informar a nuestros alumnos de la exigencia del proceso selectivo. Es un proceso que no tiene parangón para este nivel de la administración. Son 5 pruebas eliminatorias y es un proceso selectivo muy tramposo, porque si tienes un mal día en ortografía, gramática, ¿cómo sobrellevaste tú todo eso? ¿Cómo... Bueno, pues a ver, de cara al examen, conocimientos realmente era lo que más tranquila iba, porque al final sabes lo que es y sabes lo que te tienes que estudiar, pero como tú dices, gramática y ortografía, al final es lo que más respeto te da, porque no sabes lo que te vas a encontrar y es una prueba eliminatoria y es muy fácil al final llegar a esos fallos. Por mucho que lo hayas trabajado, como te topes con una oración con la que no sabes por dónde cogerla, lo puedes tirar todo por la borda por una simple frase y al final pues te tira un poco para atrás decir, uff, a ver qué me sale, porque quizás... Fíjate que es un poco un contrasentido teniendo en cuenta la data, ¿no? El 77% de los aspirantes resulta no apto en la prueba de conocimientos, o sea, el 77%, que es una barbaridad. Y tú nos dices que la prueba de conocimientos ibas tranquila. Sí, sí, la verdad que sí. Tranquila dentro de lo que cabe, obviamente no deja de ser uno de los exámenes más importantes de tu vida, pero como ya te he dicho, al final tú tienes el temario y sabes lo que te tienes que estudiar. Por muchas preguntas que te puedan entrar, sabes qué preguntas van a ser dentro de
un rango de preguntas, ¿no? Pero en gramática y ortografía e inglés no sabes para nada lo que van a decidir poner los examinadores. Y entonces, ¿tú cómo explicas que ese 77% no sea apto? Por la exigencia que conlleva ver todo el temario de conocimientos, porque es muy extenso y conlleva mucho tiempo. La forma de estudiar no es la más fácil por cómo son las preguntas luego el día del examen, porque al final te tienes que saber la literalidad de la ley, que eso es algo que muchas veces por una sola palabra puedes tener toda la pregunta mal. Entonces son cosas que juegan en contra, pero bueno, al final si tienes suerte y dentro de lo que cabe lo llevas bien, creo que conseguir por lo menos el apto no debería ser tan difícil si lo llevas bien trabajado y has trabajado todos los días y tú sabes que lo has trabajado y que tienes ciertos conocimientos. Hemos estado estudiando, antes de esta entrevista, pues la evolución durante los meses de preparación de Ángela, y claro, los resultados eran muy buenos, o sea, sus calificaciones globales en la plataforma eran muy buenas, y lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que nuestros simulacros se parecen mucho a los reales, y que la puntuación que obtiene un alumno, en este caso una alumna, 5 o 10 días antes del examen, es la puntuación que más o menos va a obtener el examen real, ¿no? Esto fue lo que sucedió en tu caso. O sea, nosotros lo que buscamos siempre es que el examen real sea un simulacro más, ¿no? Y en ese sentido, por lo que ibas tranquila, ¿verdad? Sí, de hecho, para mí, para tranquilizarme, yo lo que me decía, esto es el simulacro que te toca esta semana, y es uno más, y de hecho sí, la nota que tuve en el último simulacro y la del examen, hay una diferencia de 1 punto, que no es nada. Y lo único que varió un poco más fue psicotécnicos, pero por lo demás, la verdad que lo que encuentras en la plataforma el día que haces un simulacro, al final es lo que haces en el examen. Y ese día del simulacro, del último simulacro que hiciste en Serás, ¿ya percibías que podías ser número 1 o no te lo creíste hasta unas horas después de salir del examen? No, la verdad es que no lo pensaba. O sea, sabía que llevaba muy buena nota y que tengo un baremo muy alto, que eso también ayuda, al final es concurso-oposición, pero no me lo planteaba hasta que ya salió la nota, vi los puntos y haciéndome una idea de la nota más alta del año pasado, dije, pues por ahí va a estar la cosa. Hablabas antes, decías que era un tema también de persistir, ¿no? Y estar insistiendo día a día. ¿Cómo era un día en la vida de Ángela cuando estaba opositando? Si echáramos la vista atrás hace 9 meses, ¿no? ¿Cómo era un día cualquiera tuyo? Pues madrugaba bastante, la verdad. Sobre las 7 menos cuarto ya estaba despierta, porque lo primero que hacía era sacar a pasear al perro e ir al gimnasio, que así es como, vale, ya lo tengo hecho y ahora tengo toda la mañana para estudiar. Estudiaba hasta la 1 más o menos, luego descansaba para descansar y comer hasta las 3, volvía a estudiar un poco hasta que hacía otro descanso para volver a sacar al perro, que al final no hace falta sacar al perro, puedes salir a pasear o hacer cualquier otra cosa, pero te distraes, claro, y luego vuelves mejor al estudio, y seguía estudiando hasta más o menos 5 horas y media, 6 al día, pero bueno, depende del día, había días que tenía clase, entonces me organizaba un poco de otra manera, o días que no das para tanto, o días que das para más. Entonces variaba un poco, pero más o menos eso. Hasta las 7, a partir de las 7 de la tarde ya nunca estudiaba, ya prefería desconectar. Nos ha hecho caso, ¿eh? Nosotros siempre les decimos que no se trata de acumular horas de estudio por acumularlas, que el opositor es un estudiante profesional y que tiene que rendir, ¿eh? Muchos alumnos, algunos pecan por defecto, o sea, estudian poco y entonces sus opciones son mínimas, y otros pecan por exceso. Incluso se les remuerde la conciencia por el hecho de no estudiar las horas que ellos piensan que deberían estudiar, y caemos en ese sobreesfuerzo que es contraproducente. Y Ángela, pues, lo ha hecho genial, ¿eh? Siguiendo las pautas, supongo, de la tutorización que te marcábamos, ¿no? Sí. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo has llevado tú la soledad del opositor? ¿Te has sentido sola, acompañada? ¿Cómo? La verdad que no la he sufrido mucho, esa soledad, porque me he sentido acompañada por todas las personas que al final me estaban apoyando. Además, conozco a más opositores, entonces
parece que si todos estamos en la misma situación es un poco más fácil de sobrellevar, pero bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte y he tenido mucha gente a mi alrededor que me ha apoyado y esa soledad no la he padecido, yo creo. No has padecido la soledad, ¿verdad? No. Día 6 de septiembre. Me gustaría que a todas estas personas que como tú, jóvenes y no tan jóvenes, porque recordemos que ahora se puede opositar para ingresar en la Guardia Civil hasta los 40 años. O sea, tú eres, permíteme la expresión cariñosa, una niña, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías? Vamos primero con esos meses previos. Alguien que se plantee como tú de nueva ser Guardia Civil, ¿qué consejo le darías? Pues que es mucho trabajo y entonces no te puedes agobiar. Es mucho mejor ir día a día, organizarte la semana, pero luego no pensar en lo que tienes que hacer mañana. Pensar en lo que tienes que hacer hoy y que si por lo que sea no te da tiempo a hacer todo lo que tenías planeado, no pasa nada, porque es un camino de aquí a 9 meses o de aquí al tiempo que tengas y por lo que no puedas hacer un día no va a cambiar tus resultados. Lo único que vas a conseguir es agobiarte más y rendir peor. Entonces yo creo que es mejor ir día a día como, vale, hago esto y reseteas. Mañana será otra cosa. Entonces creo que eso es una cosa que mucha gente sufre y es porque piensas que tienes que ver un temario muy extenso en X tiempo y te empiezas a agobiar pensando en, es que vale, he visto este tema, pero todavía tengo que ver otros tantos. Y eso es para mí un problema muy importante que creo que le afecta a mucha gente. Entonces, a mí personalmente lo que me funciona es ir un poquito, pues hoy hago esto y si no puedo ya me reorganizo un poco para hacerlo mañana o pasado, pero tampoco agobiarte tanto, porque al final lo vas a acabar viendo, tienes mucho tiempo, lo que no veas hoy lo ves mañana y si no pasado. O sea, que vivir más el presente de la propia oposición, ¿no? Ir a tu ritmo, ¿no? Sí. En esto insistimos Exacto. muchísimo en muchos opositores, no era tu caso, tú no trabajabas, ¿no? Pero No. así surgen las vicisitudes propias de la vida adulta, no los imprevistos. Y no pasa nada, si no hay blancos o negros, hay grises claritos. Si no puedo estudiar 6 horas hoy, pues estudio 4. Y hay mucha gente que psicológicamente peta, ¿no? Como se dice modernamente, se turba por esto, ¿no? Y esa fortaleza mental es muy importante y está claro que para ser la número 1 de la oposición hay que tener esa fortaleza mental. ¿Tú en algún momento te has planteado renunciar, desistir en el proceso selectivo, tirar la toalla? No. A ver, yo tenía claro que era lo que quería hacer, entonces por mucho esfuerzo que conlleve, que ya sabía que iba a tener que esforzarme, nunca me he llegado a plantear eso. Sí es verdad que hay momentos en los que ves que no progresas tanto, como que te estancas y es un poco frustrante, pero sigues y al final ves que el esfuerzo que has ido haciendo, que pensabas que no servía para nada, pues da resultado. Claro. Porque... Hombre, lógicamente, a medida que uno obtiene mejores calificaciones, es más difícil mejorar. Esto es lo que decimos en las clases de técnica de estudio. No es lo mismo pasar de un umbral de la 50ª a la 60ª que de un umbral de la 70ª a 80 puntos, ¿no? Y entonces, claro, tú, como he dicho antes, ¿no? He estudiado la evolución de Ángela y es que las puntuaciones desde el principio ya eran muy altas. Claro. Entonces, mejorar eso era difícil. De todos los recursos de la plataforma de Serás, ¿cuál es el que a ti más rendimiento te ha reportado? Yo creo que la batería de preguntas, porque al final llegas a una fase que es, tengo que hacer un examen y no sabes cómo van a ser las preguntas. Cuando sí sabes cómo son esas preguntas, puedes saber cómo estudiar. Sabes en qué te tienes que fijar más, en qué quizás menos, porque al final lo que hablamos en la Academia de los Distractores, si no ves las preguntas y no ves cómo se hacen esas preguntas, qué es lo que te cambian para distraerte, no vas a saber cómo estudiar el temario, porque al final tienes que estudiarte una ley, que es algo muy denso, y que si no tienes claro cómo abordarlo, te vas a agobiar. Hay leyes que son muy cortitas, pero el Código Penal, por ejemplo, si no sabes un poco por dónde tirar, en qué fijarte más, se hace muy denso. Estamos hablando de un proceso selectivo con la prueba de temario, coloquialmente denominada, técnicamente de conocimientos generales. Es una prueba extensísima con 23 temas que nosotros compartimentamos en 57 microtemas. Es una prueba de similar dificultad a la de, por ejemplo, el acceso a la escala de suboficiales. O sea que es muy, muy exigente. Entonces,
la batería de test es importantísima. A veces a nosotros, en las tutorías, algún alumno se me queja, ¿no? Se me queja, pues eso, ¿no? Entiéndase la expresión. Es que los exámenes de SERAS son difíciles. No, es que no son difíciles, son los que son. Aquí de lo que se trata es de que el alumno entrene porque se juega como se entrena. Y esto tú lo viviste en el examen real, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ya la primera vez que me presenté, que iba más que nada para ver el examen el año pasado, lo noté un montón. Veía el examen y dije, vale, esto no me lo sé porque no me ha dado tiempo al ver el temario, pero no es una pregunta que no me esperara que me hicieran. Son prácticamente como los simulacros. Unos son un pelín más difíciles, otros quizás algo más fáciles, pero al final son el examen que te vas a encontrar el 6 de septiembre en este caso. Quizás eso entonces es lo que define la diferencia entre un tipo de academia y otro tipo de academia, ¿no? El hecho de que se proporcionen herramientas lo más cercanas posibles a la realidad de lo que te vas a enfrentar el día del propio examen, ¿no? Sí, a ver, yo no he probado ninguna otra academia porque probé SERAS, me gustó mucho y no quería cambiar. Además, el trato que tienes, como tienes un tutor que al final es una persona que trabaja contigo individualmente y te ayuda a organizarte en base a lo que tú necesitas. Y eso no sé si en otras academias hay, igual que la batería de preguntas, pero la verdad que dudo mucho que haya una batería de preguntas tan extensa como la de SERAS, porque aunque tengas muchas horas de estudio, no te va a dar tiempo a hacerlas todas, por mucho que quieras. Claro, bueno, nosotros hemos apostado por la utilización de la tecnología para llegar a un modelo de personalización, porque no es lo mismo un opositor Ángela que un opositor Pedro de Huesca que un opositor Marcos de Lugo, ¿no? Cada uno estudia a un ritmo diferente y vive pues una realidad de preparación totalmente diferente. Eso es lo que comenta Juanjo, muy importante. Nosotros, con el equipo de tutores, lo que pretendemos es hiperpersonalizar la preparación. Siempre decimos que no es lo mismo un opositor por modalidad restringida que un opositor por modalidad libre, que una persona que tenga 40 años y que trabaje, a una persona como Ángela que tenga mucho tiempo para estudiar. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tutorizar. El modelo de curso que ahora tenemos, que es un modelo en el que el opositor tiene todos los materiales, todas las clases, todos los tests, desde el principio, desde que accede a la plataforma, ya tiene a su disposición todo esto, ¿no? A los tutores nos permite una gran variabilidad de estrategias, ¿no? Y a los alumnos, pues, amoldarse a sus circunstancias particulares. Y esto complementado además con las masterclass en directo que les aporta mucho. Entonces, pues esto, me gustaría que nos dijeras, si me permite, Juanjo, qué es lo que el consejo de tu tutor o tutora. ¿Quién era tu tutor? Bueno, tuve dos, pero principalmente fue Micaela. Micaela, pues sí. Consejo de Micaela que se te grabó a sangre y fuego. Que lo que he dicho, que no me agobiara y que por mucho que fuera a ver, sobre todo la primera vez que me presenté, que yo quería verlo todo, me dijo, no, es mejor ver poco y bien, porque esto a la larga te va a servir para el próximo año, cuando sea, vas a tener esos conocimientos mucho más afianzados que si quieres ir deprisa y corriendo a ver todo el temario. La verdad es que me lo dijo al principio y es algo que he intentado ir aplicando siempre. Es mejor verlo despacio que verlo deprisa y corriendo, porque al final llegas a hacer un test y dices, es que no me he enterado de nada de este tema. Cada vez más nos encontramos con opositores debutantes, yo le llamo debutantes a los que ¿no? Empiezan por primera vez, que vienen de un grado superior de la universidad, ¿no? Como es tu caso, ¿no? ¿Qué gran shock, ¿no? diferencia supuso para ti enfrentarte a la oposición frente a lo que te habías enfrentado antes, que era estudiar una carrera universitaria? Es decir, ¿cómo era la rutina del día a día de diferencia? Abismal. O sea, tú en la universidad al final vas a clase, luego tienes mucho más tiempo libre, pero en una oposición tienes que estudiar por la mañana, tienes que estudiar por la tarde, puede que tengas algunas clases, pero no es
vale, voy a clase, luego puedo salir un rato con mis amigos y depende de la fecha, estudio, hago un trabajo o lo que me toque. En la oposición te da igual que sea Navidad, verano, Semana Santa o en pleno febrero. Tienes que estudiar las mismas horas todos los días y te tienes que organizar en base a eso. Otro de los recursos que para mí son más potentes de nuestra preparación es el denominado, por nosotros, temario inteligente. Tú supongo que estudiaste el 57% de la materia que recomendamos estudiar. Sí. ¿Descartaste ese 43% que recomendamos descartar? Sí, la verdad que sí. Y bien, ¿no? Sí. La verdad que sí, dices que sí. Sí, porque a veces es verdad que decía, bueno, tengo tiempo, me puedo leer esta parte que no me han recomendado, pero como mucho me lo leía y al final veía que luego, lo hacía sobre todo al principio, que no entraba nada en los test y dije, es tiempo perdido, voy a dejar de hacerlo. Con los 2 primeros temas quizás, luego sí, luego lo muy importante a fuego y el resto pues sí. Eso es una buena, es estrategia. Sí, No sí. deja de ser estrategia pura y dura, ¿no? Porque al final, cuando Juan Antonio nos explicaba a todos los que estamos apoyando con la parte de tecnología por detrás, ¿no? El modelo del denominado temario inteligente, que le llamamos así por eso, porque es inteligente, hay gente que no se cree que en realidad en el descarte pueda haber preguntas que puedan entrar, pero es un modelo de data, ¿no? Estudiando el 57% del temario tienes capacidad para responder el 99% de las preguntas, entonces es un tema básicamente de estrategia. Entiendo que eso también es lo que provocó que tú prepararas la oposición. ¿Cuánto tiempo fue al final digamos, en el segundo tramo? Porque hiciste junio a septiembre la primera prueba, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese? Bueno, en ese tramo todavía no había temario inteligente. Claro, fue después. Fue después, fue ya de septiembre a septiembre. Que básicamente ya, un curso casi, sí, ¿no? Sí, un año. Y bueno, pues desde que lo metisteis se nota bastante el tiempo de estudio que le tienes que dedicar, porque te lo puedes organizar mejor para ver mucho más a fondo lo que quieres ver y no tener que perder el tiempo pues o cosas que son muy complicadas, que realmente por cómo está elaborado es muy difícil que te lo pregunten, o cosas que no tienen importancia y por eso tampoco lo preguntan. Entonces creo que es muy útil el temario inteligente en ese aspecto, sobre todo, no es mi caso, porque sí que tenía mucho tiempo para estudiar, pero un opositor que puede estudiar solo 3-4 horas al día, tener el temario inteligente es importantísimo, porque puedes estudiar todo el temario, entre comillas, y puedes llegar muy preparado al examen. Bueno, son la mayoría de nuestros alumnos, porque la mayoría de nuestros alumnos, como bien decía Juan Antonio, compatibilizan la oposición con una cosa tan necesaria como trabajar, ¿no? Para comer. Es que Ángela se está quitando mérito porque dice que mucha gente tiene muchas horas para estudiar, porque hay diferentes perfiles, ¿no? Decíamos antes la variabilidad. Hay mucha gente que no trabaja, que acaba de salir de la universidad y que tiene muchas horas para estudiar, pero que no obtiene el número 1 en el proceso selectivo. Es más, es que no supera 50 puntos en el proceso selectivo, resulta no apto, o sea que el mérito que tiene es muy grande. Nosotros, como decía Juanjo también, hemos hecho un estudio estadístico y analítico de cómo pregunta la jefatura de enseñanza, bueno, primero de qué pregunta la jefatura de enseñanza y segundo de cómo pregunta. Y nuestros opositores ahorran mucho tiempo real y psicológico, porque ese 43% del temario que nosotros eliminamos es temario muy farragoso, muy complejo. Entonces, por mi intuición y la intuición del equipo de profesores que imparte clases en SERAS, pues decidimos eliminarlo. Y esto yo creo que ha tenido una muy buena repercusión. Y además me consta que es un proceso que está vivo, ¿no? Porque cada año se revisa ese proceso, porque la estrategia también de los exámenes puede cambiar, ¿no? Entonces, se va revisando. Hombre, claro, para nosotros es fundamental, la pregunta es buenísima. Un chascarrillo que utilizamos, o yo utilizo en nuestras tutorías, es la vela que va delante es la que alumbra. Entonces, no tiene nada que ver la forma de preguntar de la jefatura de enseñanza de ahora con la de hace 5 años. Nuestra obligación es revisar toda la batería de preguntas para amoldarnos a las exigencias del último examen, del examen real.
Y esto es sencillo, porque sencillo requiere mucho trabajo, claro, y personal con experiencia. ¿Por qué? Porque los exámenes son públicos. Entonces, en cuanto a la Jefatura de Enseñanza los publica, nosotros revisamos toda la batería. No sé si sabes, pero parte de la metodología también de SERAS está basada en modelos también de inteligencia artificial. Nosotros creemos mucho en que la inteligencia artificial puede ayudar a los alumnos, que es nuestro único objetivo, ayudaros a que preparéis mejor la oposición y que aprobéis. Chascarrillo también, ¿tú le preguntabas a ChatGPT algunas cositas o no? Poco, ¿O no? la verdad que poco, porque es que falla también a veces, Sí, sobre que falla, todo, sí, claro, sí, porque hay que entrenarlo. sí, claro, y pues que estás pensando en algo que se te viene a la cabeza del temario y dices, vale, en vez de buscarlo, se lo voy a preguntar directamente a ChatGPT qué dice este artículo de esta ley. Y luego te pone un artículo que no tiene nada que ver con el artículo que tú crees. Y ya vas al temario, lo revisas y dices, no, es que me está respondiendo otra cosa. Entonces intentaba evitarlo, por muy cómodo que sea, porque al final tenía el temario y puedes acceder con el móvil o donde, o sea, puedes tener el temario estés donde estés. Entonces al final prefería acudir al temario a utilizar ChatGPT o Google, que ahora también tiene inteligencia artificial. A mí me satisface mucho la conversación que estamos teniendo con Ángela, porque son muchas horas de trabajo nuestras, por nuestra parte, por el equipo de soporte técnico, el equipo de departamento de atención al alumno, el equipo docente, todo el mundo, ¿no? Y cuando ves que una persona nos hace caso, se deja guiar por profesionales y obtiene los resultados, ella ha dicho que estudiaba el tiempo justo, el justo y el necesario, no más de 6, 7 horas al día, que descansaba, que si obtenía malos resultados en los test, se preocupaba del presente, no proyectaba futuro, que tenía paciencia, que se ha centrado en el 57% del temario que nosotros recomendamos estudiar, y vemos que obtiene el número 1, es una gran satisfacción. Ahora, dicho esto... el mérito es suyo, vamos. todo. Yo otro chascarrillo, ¿no? Yo siempre digo, cuando un alumno me escribe un WhatsApp o me llama por teléfono, muchas gracias, Juan Antonio, tal, yo siempre digo que humildemente digo que yo sé que hacemos las cosas bien, pero que donde no hay mata no hay patata. O sea, el 99% del mérito lo tiene la persona que estudia, que renuncia a hobbies, a tiempo libre, etcétera, y que se sacrifica. Bueno, Entonces, no sabes la fiesta que montamos cuando nos llegó el correo electrónico que nos enviaste, la emoción de nuestro CEO Roberto, nuestra directora de operaciones Sandra, fundadores de SERAS y demás. ¿Qué dice Ángela que puede ser? Porque ponías, puede ser que sea número 1, ¿no? Fue muy, muy emocionante. Otro chascarrillo, me lo decía Juan Antonio antes, yo creo que así, estaba tu madre por ahí, ¿no? Yo creo que Ángela puede llegar a ser algún día una persona importante dentro del cuerpo, puede ser oficial, tal. Estoy convencido. Supongo que no te ves ahora, pero cuéntanos un poquito el futuro, ¿no? Ahora, obviamente, por pasos, ¿no? Baeza, sí. Pero si tuvieras que soñar, ¿no? Que es gratis soñar, ¿eh? Pues hombre, sí que me gustaría poder ascender si tengo la oportunidad y lo consigo, porque al final son muchas oportunidades las que hay dentro del cuerpo, y tanto ascender como especializarme en algo en policía judicial, principalmente es lo que más me llama la atención a día de hoy. Luego puede que entre y me encante seguridad ciudadana y me quiera quedar allí, pero bueno, sí, de momento sí que me gustaría poder ascender, por lo menos a sargento, que dices, bueno, ya dentro del cuerpo es más. Ya, tú, Ángela, vamos a hacer cuentas, tienes 22 años. Serías guardia civil profesional con 24. Con 26 te podrías presentar para acceder a la escala de suboficiales. Serías sargento con 28 y con 30 teniente. No hay que firmar. O sea, ya te he hecho el planning, ¿eh? No, a ver, yo siempre, otra de las muletillas que utilizo en mis tutorías es que no me gusta poner a nadie a los pies de los caballos. Si veo potencial, tampoco hace falta ser aquí Séneca para ver potencial, es que tú tienes un potencial grande. Entonces, el consejo que yo te doy es que no te dejes
confundir, distraer por destinos atractivos, que eso está muy bien, y que te centres, si es tu intención, en ascender. Porque tienes madera para ello. Estamos contradiciéndonos un poco porque hemos hablado del presente, de que disfrute, pero que tengas ese objetivo entre ceja y ceja porque tienes potencial para ello. Vale, gracias. Y que lo hagas con Serás, claro. Sí, sí. Que te prepares para acceder a la escala de suboficiales y de oficiales. Que el año pasado fue un hito histórico. Todos los números 1 de todos los procesos selectivos de la Guardia Civil fueron alumnos de Serás. Y este año pues lo ratificamos en ingreso con Ángela. Ángela, estamos súper orgullosos. Ese es el sentimiento general. Te lo has ganado tú, ese número 1 es tuyo exclusivamente. Nosotros lo que hemos hecho es acompañarte y estamos orgullosísimos de haberte acompañado y de tenerte ahí en nuestro listado de los números 1 que dice Juan Antonio que hemos tenido, ¿no?, durante todos estos años y que se sigan desarrollando más, ¿no? Nos gusta decir que esto es un punto y seguido, hasta luego. Te veremos en la escala ejecutiva seguro que dentro de unos años y nos encantará formarte y que nos acompañes. Y simplemente para cerrar esta charla, que ha sido muy agradable, me gustaría que miraras a esa cámara que es la tuya, la 1, ¿no? Porque detrás de esa cámara, en lugar de estar una persona, nuestro operador, ¿no?, pueden estar pues miles de jóvenes como tú, que un día, estudiando un grado de FP, una carrera universitaria o saliendo de un bachillerato de la ESO, deciden que ¿por qué no ser guardia civil? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que lo más importante es no perder la ilusión. Que por mucho que pienses que no lo vas a conseguir, si realmente trabajas por ello y te esfuerzas y trabajas eso día a día, si no es en un año es en 2 y si no en 3, pero al final con la ilusión y con el trabajo lo vas a llegar a conseguir. Qué gran consejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela, por estar hoy con nosotros. Qué majísima es. ¿A que sí? Sí, vamos. Bueno, es fantástico tener así estas charlas. Muchas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos también hoy y nos vemos en el siguiente Open Day de Serás, en el que seguiremos trayendo historias humanas de gente que nos acompaña en nuestra comunidad.